creo que uno encuentra determinada extrañeza. El primer encuentro con Clarice siempre es raro, pero uno dice, bueno, hay algo dentro de esa extrañeza que hace que querramos seguir leyendo, evidentemente. Es Y curioso. es una de las novelas más, si uno lo piensa, más clásicas de ella, en sentido estructural, digamos, menos vanguardista, menos innovadora, pero sin embargo hay algo ahí y hay algo de la profundidad de Clarice que aparece en el resto de las obras, ¿no? De acuerdo. Yo creo que, pues yo iba a empezar por la araña, pero ya que dijiste esta sensación como de extrañeza, me queda esta imagen como de que el espectro te traga, como que te atrapa y no te suelta. Un poco tal vez como la telaraña, pero sobre todo quería preguntarte por, digamos, una suerte de política de autor. Si la araña fue publicada en el 77 y desde entonces no han parado de editarla, en un total de 13 libros, ¿cuál fue y cuál es la decisión de de mantener brillando esta estrella dentro del catálogo Corregidor? Corregidor tiene evidentemente una política de autor, es un proyecto que tenemos desde el inicio y es que cuando nos interesa un autor, nos interesa en general continuar con toda la obra y tratar de, digamos, nosotros nos identificamos con ese autor y los lectores también, porque de hecho buscan todo Clarice o todo Ferrés o todo el autor Lalo o quien sea dentro de nuestro catálogo. Entonces tenemos una política de autor al publicar. En el año, entre 1999 y los 2000 se creó lo que es la colección Vereda Brasil. Yo estaba cursando en ese momento literatura brasileña en la facultad, en la UBA, y empecé a darme cuenta que no había textos de literatura brasileña en español. Entonces me acerqué a los docentes y les propuse comenzar una colección que hoy tiene 41 títulos publicados y 5 en preparación, que es la primera y única colección de literatura brasileña que se publica fuera de Brasil en todo el mundo, que es por completo dedicada a la literatura brasileña. Entonces, ahí republicamos La Araña, le agregamos textos críticos y empezamos a pensar lo que es la Biblioteca Lispector, que la completamos hasta el momento con 13 títulos en diciembre para el centenario y donde hicimos estas nuevas ediciones. Ahí tenemos todo lo que es las obras de narrativa, de novela y de cuentos. Y bueno, es una autora que evidentemente es muy reconocida, muy leída, de las más traducidas de América Latina y tiene una preponderancia universal. Uno no puede decir, yo digo que Clarice es solo brasileña, Clarice es una escritora universal. De hecho, es la única escritora latinoamericana que tiene un día dedicado a ella en el mundo, a festejar y celebrar su obra, ¿cierto? Que es el 10 de diciembre. Claro, como un Blues Day o como otros grandes autores, nadie discute el lugar del espectro, en eso estamos totalmente de acuerdo. A mí me gustaría precisamente volver un poco como a la anecdótico y que nos contaras un poco cómo fue esa búsqueda y el logro de poder traducir y editar las obras de Clarice y de editarlas al español. Nosotros trabajamos con 2 directores de colección, que son Florencia Garramuño y Gonzalo Aguilar, de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de San Andrés, de aquí de Argentina, y con un equipo grande de traductores del portugués. Cuando pensamos las obras, lo fuimos haciendo por tandas. De hecho, en el último año sacamos 5 nuevos libros, y vamos pensando también quién traduce, quién hace el prólogo, que en general son especialistas en la obra, quién hace los estudios críticos, y armar toda esa diferencia que hace que los libros de Clarice sean diferentes a otras ediciones que podemos conocer, ¿no es cierto? Sí, habría que apuntarle también a la vida íntima de Laura y estos otros trabajos como de corte aparentemente infantil que sacó después de ser madre. Creo yo que Sí, ese es un eso es paso por dar. sí, y también estamos, les voy a contar, trabajando para hacer la correspondencia. ¡Ah! ¡No! Eso sí. Por favor, Acli, atento a traer lo que hay que traer. A En propósito de este la momento biblioteca. estamos trabajando con eso.
me parece encantador. No, nos Me saltó el encanta. corazón. Es total. A propósito de las políticas de autor, Maciono Fernández también es parte de esa política de autor y realmente celebro mucho eso. Los libros celebramos mucho que una editorial se comprometa con un autor de manera total. Ahora bien, con relación a la colección Vereda Brasil y la traducción y bueno, todo este reto, ¿cómo es la relación con las letras latinoamericanas escritas en español y cómo asumes tú la presencia de lo brasileño para ampliar los discursos de nuestra América? Bueno, es que habitualmente, digamos, desde hace muchísimo tiempo, cuando nosotros pensamos la literatura brasileña, desde las instituciones, desde las universidades, hay un vacío, y es que dejan a Brasil fuera. Y a nosotros nos interesa especialmente, o sea, Brasil comparte lo que es la identidad latinoamericana, tiene una lengua diferente, pero nosotros lo consideramos como parte integral. Y de hecho, o sea, yo pienso cuando, no sé cómo es en Colombia, pero acá hay una materia que es diferente y es literatura brasileña y portuguesa, en las cátedras en general, y no está dentro de las latinoamericanas. Y nosotros queremos que sí sea parte de Latinoamérica, y de hecho las tradiciones literarias están profundamente conectadas. Esto se ve ampliamente, es más, si vos te acercás a los ensayos que nosotros vamos incluyendo dentro de los libros de Vereda Brasil, se ve claramente cómo todas, digamos, otras literaturas nacionales están conectadas con las tradiciones de la literatura brasileña. Entonces la idea es poder leerlo en su conjunto, no como un hecho aislado, no Brasil como un hecho aislado, sino Brasil como parte de. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es muy importante eso que mencionas, por ejemplo, de incluirla dentro de los currículos, y también me parece que son preguntas que hay que empezar a hacer. ¿Cómo están configurados los currículos académicos en Latinoamérica? Pero bueno, precisamente me gustaría preguntarte, ¿qué crees que le aporta precisamente la obra de Clarice a los debates públicos contemporáneos y al contexto actual latinoamericano específicamente? ¿Y por qué crees que, digamos, resuena tanto su obra actualmente y sigue resonando su obra actualmente en los lectores? Yo creo que hay diferentes razones, por supuesto. Es una autora con tantos matices y tan difícil de clasificar, desde que se puede leer desde tantas perspectivas, que no hay una razón. Sin embargo, podemos hipotetizar algunas. Una de ellas es la novedad. Uno sigue leyendo Clarice y Clarice sigue siendo novedosa. O sea, yo creo que ella sigue siendo lo nuevo. Aún cuando la leamos hoy, tantos años, 40 años después de la hora de la estrella, o 40 y pico de años después, hoy sigue siendo lo nuevo, por más que lo leamos desde diferentes perspectivas. Y también se lee a partir de, por ejemplo, lecturas vinculadas al feminismo, al lugar de la mujer, digamos, eso también es algo que viene creciendo en los últimos años en las lecturas, y que hace ver una Clarice que interesa evidentemente, y que dentro de todas sus ironías, porque ella no se ha declarado definitivamente feminista, porque ella no se quiso nunca encasillar en ninguna corriente, pero sin embargo nosotros podemos leer desde sus ironías o desde sus posicionamientos un montón de cuestiones que hacen que hoy podamos hablar de Clarice y que la podamos mantener vigente y revisitar esa escritura, ¿no es cierto? Creo que es una autora que todavía tiene mucho que decirnos, pero vale la pena escuchar la postura editorial para saber también ese impacto. Y quiero retomar la idea de los aparatos críticos que tiene Corregidor. En la edición de Via Cruz del Cuerpo hay un texto increíble como para hablar justamente de la tensión que tiene Lispector con respecto a su escritura, que ella asume no profesional, pero sí prostibular. Pero también hay uno que es el texto que antecede acerca del corazón salvaje, en el que
se pone una cita del inspector diciendo, admito si usted lo quiere que la frase no refleja la manera habitual de hablar, pero le aseguro que en portugués sería igual. Soy yo la que ha tomado la libertad de estilo, a la que tiene derecho a criticar, pero no de impedir si en portugués se ha escrito así. No veo por qué en francés el libro se convertiría en otra obra. Y entonces ahí voy yo, digo, en español gozamos de las traducciones de Fondo, de Cuenco, de Corregidor, por supuesto, y de Ciruela, hasta donde sé, creo que no hay más. Ninguno como tan profundo el trabajo como el de ustedes, pero de alguna manera sí hay un reto colectivo y es el reto de hacer hablar al inspector en español. ¿Cuál es ese reto? ¿Cuál es el tema ahí? Y cuál es, en ese caso, la marca que Corregidor le pone de distinción en relación a los otros editores. Yo creo que traducir a Clarice, sea al español o a cualquiera de las otras lenguas, es sin duda un reto, porque Clarice creó de algún modo una lengua propia. Hay algo que uno lee, yo creo que nosotros podemos, digamos, lectores corrientes de Clarice, agarramos un texto y podemos saber que ese texto le pertenece. Hay algo dentro del estilo y de su lenguaje propio que decimos, esta es Clarice, y que tiene que ver con una lengua, por un lado una lengua extrañada, una lengua que es rica en metáforas, en los neologismos, en los cambios metonímicos, en ciertos efectos del flujo narrativo, en el uso de, por ejemplo, los signos de puntuación, que tienen un uso absolutamente particular y que ningún otro autor lo ha continuado ni lo ha realizado, y que tiene que ver, digamos, con ese tipo de descripciones diferentes a lo que podemos encontrar en otras lenguas. Por eso, esa cita que vos decís de Cerca del Corazón Salvaje, que es muy particular, porque muchas veces todos estos usos de la lengua no se han sabido leer. Y por eso ella es la extraña dentro de la tradición brasileña, porque se encontraron con algo nuevo y decían, bueno, esto está mal, porque cuando uno se encuentra con algo nuevo, muchas veces tiene miedo de lo que viene, ¿no es cierto? Entonces Clarice produce ese encuentro con lo extraño y con lo nuevo, que hace que algunos editores, incluso hoy algunos lectores, tenemos que andar explicando por qué Clarice dice las cosas así, o por qué un aprendizaje o el libro de los placeres empieza con una coma, y entonces tenemos que ponernos a revisar la literatura del siglo XX y decir, bueno, Clarice está en la línea de otro montón de escritores y escritoras del siglo XX, en una línea de vanguardia, en una línea de novedad, que produce ese extrañamiento en la lengua y en la escritura, que hace que aún todavía hoy nos produzca esa sensación cuando la leemos, ¿no es cierto? Sí, justo para allá iba mi siguiente pregunta, porque algo que a mí no termina de maravillarme es esa sensación de que Clarice siempre te hace sentir que estás leyendo algo diferente, algo que te descoloca como lector. Entonces, bueno, digamos que quería que de pronto desde tu oficio como académica, como crítica literaria, nos contaras un poco más cómo se contrapone esa narrativa y esa obra del inspector a la rigidez de los géneros literarios, profundizar un poco en esa singularidad y en esa disrupción de la obra del inspector y en cómo la reciben precisamente los lectores de Corregidor. Mira, yo creo que Clarice, por un lado, nos sigue sorprendiendo, pero por otro lado, para los lectores también, de algún modo, dejó de ser un misterio, ¿no es cierto? Porque ya sabemos con lo que nos podemos encontrar, digamos, y seguimos encantados con la llegada de todos los libros. El tema de esa disrupción y esa mezcla de géneros es habitual en su obra, digamos, nosotros podemos encontrar una Clarice que se mueve muy fácilmente de la crónica a la novela, al cuento, y que va utilizando de algún modo como un ejercicio de escritura, creo yo, lo que ella necesita para cada texto. Ella tiene algo para contar y busca el modo mejor, digamos, para contarlo de acuerdo a los géneros en los que se mueve, que son muchísimos, y que, o sea, evidentemente no la podemos clasificar. ¿Quién es Clarice? O sea, ¿cuál es la Clarice con la que nos quedamos? Sí, es todas, son muchas Clarice, y los lectores lo saben y la acompañan, porque tiene, tanto acá en Argentina como en América Latina, tiene un nicho lector. Clarice tiene
sus lectores que van creciendo año a año. Es una figura que ya casi se ha transformado en un culto, ¿no es cierto? Y es una experiencia, los lectores que tienen América Latina, es una experiencia de sentidos muy diferente creo que a otros espacios. Fabuloso todo lo que nos cuentas porque creemos plenamente que hay, digamos, hay como un culto al espectro que cada vez tiene más adeptos y adeptas y que la responsabilidad de cada uno de nosotros como lectores es casi como testigo de Jehová golpear la